El teléfono sonó a las 5:43 de la mañana. Contesté sin hablar, solo escuché. Señor Ramírez, tenemos información de que usted será visitado por agentes de inmigración hoy. Un familiar cercano lo denunció. Colgué sin responder. Sentí que las arrugas de mi rostro se hacían más profundas mientras una lágrima solitaria bajaba por mi mejilla. 68 años construyendo una vida y mi propio hijo intentaba destruirla. Me levanté despacio, me puse mis pantuflas gastadas y caminé hacia la caja fuerte escondida detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Ahí estaba, mi tarjeta verde, brillante y legítima desde hace 15 años. Mi nombre es Joaquín Ramírez Vega. Llegué a los Estados Unidos en 1987 con nada más que una mochila vieja y 3,000 pesos mexicanos en la bolsa. Crucé como tantos otros, con el corazón lleno de miedo y los pies destrozados por el desierto. Pero esa es una historia para otro día. Lo importante es que, a diferencia de muchos, yo sí logré regularizar mi situación. Trabajé 20 años limpiando oficinas en Los Ángeles, ahorrando cada centavo. Compré propiedades en Jalisco y Michoacán. Invertí en negocios pequeños que crecieron. Y cuando por fin obtuve mi residencia permanente, sentí que podía respirar por primera vez en décadas. Nunca le dije a nadie sobre mi green card, ni siquiera a mi esposa Consuelo, que falleció hace 7 años sin saberlo. Era mi seguro, mi carta bajo la manga en un país donde ser mexicano significa siempre estar preparado para lo peor. Mientras me servía un café negro y espeso, recordé cuando Ricardo, mi hijo mayor, tenía 10 años. Lo llevé a pescar al lago Michigan. Sus ojos brillaban cuando atrapó su primera mojarra. Mira, apá. Lo hice yo solo. Me abrazó con fuerza ese día. Ahora tiene 42 años. Un negocio de bienes raíces y una casa en Naperville que pagué yo en un 60%. Y acaba de intentar que me deporten. El conflicto empezó hace 3 meses, cuando anuncié que iba a vender 2 terrenos en Puerto Vallarta. Son propiedades que compré por casi nada en los 90 y ahora valen una fortuna. Ricardo y mi otro hijo, Gabriel, asumieron que esos terrenos serían su herencia. Nunca prometí tal cosa. Lo que sí les dije, desde que eran niños, es que tendrían que ganarse su propio camino. Les pagué universidades privadas, les di capital para sus primeros negocios, pero nunca quise criarlos como niños mimados. Quizás fallé. Quizás los malcrié de todas formas. ¿Vas a vender los terrenos para qué, papá? Para irte de crucero con la tía Lupe, me dijo Ricardo en la cena familiar del mes pasado, con ese tono burlón que usa cuando quiere humillarme frente a sus hijos. A tu edad, ya deberías estar pensando en dejarnos las cosas en orden, no en gastarte lo que nos corresponde. No respondí ese día. Me limité a cortar mi carne y masticar despacio. Mi nuera Stephanie, gringa de Connecticut que apenas habla español, me miró con lástima. Mis nietos siguieron con sus celulares, ajenos a todo. Gabriel fingió no escuchar mientras le explicaba algo a su esposa. El silencio pesaba como plomo. Lo que Ricardo no sabe es que voy a vender esos terrenos para abrir una fundación. Quiero crear becas para jóvenes de mi pueblo en Jalisco que quieran estudiar medicina o ingeniería. Quiero construir una biblioteca comunitaria con el nombre de Consuelo. Quiero devolver algo de lo mucho que la vida me ha dado, pero él solo puede ver billetes verdes desapareciendo de sus manos. El timbre sonó a las 8:15. 2 agentes de ICE estaban en mi puerta, un hombre alto y blanco y una mujer latina que evitaba mirarme a los ojos. «¿Señor Joaquín Ramírez Vega?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo», respondí con calma, la voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Tenemos información de que usted podría estar en situación irregular en este país. ¿Tiene documentos que acrediten su estatus migratorio?». Recordé cuando Ricardo se graduó de la universidad. Yo estaba en la última fila, con mi traje nuevo y mis zapatos brillantes. Aplaudí hasta que me dolieron las manos cuando recibió su diploma. Después, durante la comida, él se sentó con sus amigos y apenas me presentó. «Este es mi papá», dijo simplemente, sin mencionar los 3 trabajos que tuve para pagar esa carrera de administración. «Por supuesto, es oficial. Permítame un momento». Fui por mi green card y se la entregué a la gente. La examinó con cuidado, pasándola por una máquina portátil que llevaba consigo.
La mujer latina finalmente me miró, con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. Todo parece estar en orden, señor Ramírez. Lamentamos la molestia. No hay problema, respondí. Solo quisiera saber quién hizo la denuncia. El hombre guardó silencio, pero la mujer habló en voz baja. Sabes que no podemos revelar esa información oficialmente, señor. Entiendo. Pero, continuó ella, mirando hacia la calle, si yo fuera usted, hablaría con mi familia. Las denuncias falsas son un delito federal. Mientras los veía alejarse en su camioneta negra, sentí una mezcla de tristeza y rabia que me quemaba por dentro. No era solo la traición, era la ingratitud, el desprecio, la facilidad con la que mi propio hijo había decidido destruir mi vida por dinero. Regresé a la cocina y terminé mi café, ahora frío. Miré el calendario en la pared, 16 de mayo, el cumpleaños de Gabriel. Habría una cena esta noche en su casa. Ricardo estaría allí sin saber que su plan había fracasado, sin imaginar que su padre, ese viejo al que veía como un estorbo, tenía más recursos y más dignidad de lo que él jamás entendería. El teléfono sonó de nuevo. Era Lupe, mi cuñada, la única familia que me queda de mi generación. ¿Estás bien, Joaquín? Me quedé preocupada con lo que me contaste ayer. Estoy bien, Lupe. Ya vinieron los de migración. Dios mío. Ay, ¿qué pasó? Nada. Les mostré mi green card y se fueron. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. ¿Tenías green card? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nunca dijiste nada? Desde hace 15 años, Lupe. Y no dije nada porque en este país, ser mexicano significa nunca mostrar todas tus cartas. Después de colgar, me senté en el sillón viejo de la sala, ese que Consuelo insistía en conservar porque tiene memoria de nosotros. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. El día que nació Ricardo, tan pequeño y arrugado, sus primeros pasos, agarrándose de mis dedos, las tardes enseñándole a andar en bicicleta en el parque, los abrazos de buenas noches cuando le leía cuentos. ¿En qué momento ese niño que me adoraba se convirtió en un hombre capaz de intentar deportar a su propio padre? El reloj marcaba las 11:30 cuando tomé una decisión. Abrí mi computadora y envié un correo electrónico a mi abogado, Fernando Suárez. Le pedí que preparara todos los documentos para vender las propiedades de inmediato y crear la fundación. También le pedí algo más: modificar mi testamento. Ricardo ya no recibiría nada. La casa de Gabriel es grande y ostentosa, con ese estilo moderno de cristal y concreto que tanto les gusta a los jóvenes ahora. Cuando llegué a las 7 de la noche, ya estaban todos, Gabriel y su esposa Elena, Ricardo y Stephanie, mis 5 nietos adolescentes y algunos amigos de la familia. Me recibieron con abrazos distantes y sonrisas educadas. Nadie notó que yo llevaba un sobre Manila en mi saco. Durante la cena, observé a Ricardo. Estaba inquieto, revisando constantemente su teléfono. Seguramente esperaba una llamada confirmando que su padre ya estaba en un centro de detención de inmigrantes, o quizás esperaba noticias de algún contacto en ICE. En cualquier caso, su nerviosismo era evidente para mí, aunque invisible para los demás. ¿Y cómo va la venta de los terrenos, papá?, preguntó Gabriel mientras servían el postre. Ricardo me comentó que estabas considerando ofertas. Antes de que pudiera responder, Ricardo intervino. De hecho, creo que papá debería reconsiderar esa venta. No es buen momento para el mercado inmobiliario en México. Lo miré fijamente. Sus ojos evitaban los míos. Ya no hay terrenos que vender, dije con calma. Ya los vendí todos. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Ricardo palideció visiblemente. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A quién?, tartamudeó. Esta mañana firmé los papeles. Fernando tenía todo listo desde hace semanas. En cuanto a quién, eso no importa. Lo importante es que el dinero irá a una fundación para estudiantes en Jalisco. ¿Una fundación? La voz de Ricardo sonaba estrangulada. ¿Vas a regalar millones de dólares a desconocidos? ¿Es una broma? No, hijo, no es una broma. Es mi decisión, mi dinero, mis propiedades, mi voluntad. Gabriel intentó mediar, como siempre. Papá, creo que deberíamos hablar de esto en privado. Es tu cumpleaños, no es momento para... Al contrario,
Lo interrumpí. Es el momento perfecto, porque hoy también quiero anunciar algo más. Saqué el sobre Manila y lo puse sobre la mesa. Ricardo lo miraba como si fuera una serpiente venenosa. Hoy tuve una visita interesante. 2 agentes de inmigración llegaron a mi casa esta mañana. El rostro de Ricardo era un poema de pánico. Stephanie, su esposa, lo miró confundida. Alguien les dijo que yo estaba indocumentado, continué. Alguien quería que me deportaran. Eso es terrible, papá, dijo Gabriel genuinamente sorprendido. ¿Quién haría algo así? Pregúntale a tu hermano. Todas las miradas se dirigieron a Ricardo, que empezó a toser nerviosamente. No sé de qué hablas, papá. Estás confundido. Quizás fue algún vecino resentido, o quizás fue el hijo que quería asegurarse de que su padre no vendiera las propiedades que él consideraba ya suyas. Lo interrumpí. El mismo hijo que hace 3 semanas le dijo a su amigo Jason Williams, oficial de ICE, que su padre mexicano llevaba décadas viviendo ilegalmente en este país. ¿Es cierto eso, Ricardo? La voz de Gabriel temblaba entre la sorpresa y la ira. Ricardo se levantó de golpe, tirando su copa de vino. No tienen pruebas de nada. Además, si realmente fueras ilegal, ¿acaso no sería mi deber como ciudadano americano reportarlo? Este país tiene leyes. Siéntate, Ricardo, dije con una tranquilidad que no sentía. Tengo algo que mostrarte. Abrí el sobre y saqué 3 documentos. El primero era una copia de mi green card. El segundo, una grabación de la llamada que Ricardo le hizo a su amigo de ICE, obtenida mediante métodos que Fernando me aseguró eran legales, aunque costosos. Y el tercero, el más importante, mi nuevo testamento. Esto, dije mostrando la green card, es lo que te impidió deshacerte de mí esta mañana. La tengo desde hace 15 años. Nunca te lo dije porque siempre supe que el dinero te importaba más que tu padre. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Eso me dolió más que su traición. Y esto, continué mostrando la grabación, es la prueba de lo que hiciste. Una denuncia falsa a inmigración es un delito federal, hijo. Podrías enfrentar cargos serios. No te atreverías, murmuró. Tienes razón, no lo haré, porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Pero esto último, dije mostrando el testamento, sí lo haré. A partir de hoy, quedas desheredado. No recibirás ni un centavo más de mí. La casa donde vives, que sigue a mi nombre, deberás comprarla o desalojarla en 90 días. El caos se desató en la mesa. Stephanie empezó a llorar. Los nietos se retiraron incómodos. Gabriel intentaba calmar los ánimos mientras su esposa llevaba a los invitados a otra habitación. Ricardo, rojo de ira, gritaba que yo no podía hacerle esto, que era injusto, que él tenía derechos. ¿Derechos?, pregunté con una calma que venía de lo más profundo de mi ser. ¿Qué derechos tiene un hijo que intenta deportar a su padre? ¿Qué derechos tiene un hombre que traiciona la sangre que le dio vida? Me levanté despacio, como lo hace un viejo que ha vivido lo suficiente para no tener prisa. Miré a mi alrededor, a esta familia rota, a estos hijos que crié con tanto sacrificio y tan poco acierto. Sentí una profunda tristeza, pero también una extraña liberación. En mi pueblo hay un dicho, dije, mientras me dirigía hacia la puerta. El respeto se hereda, pero también se pierde. Y cuando se pierde, hijo, es como la virginidad. No vuelve jamás. Salí a la noche fresca de Chicago, una ciudad que nunca fue realmente mi hogar, pero que me dio refugio durante décadas. Caminé despacio hacia mi auto, un viejo Buick que mantengo impecable. La luna brillaba en el cielo como un peso de plata, iluminando mi camino con esa luz fría y distante que parece venir de otro mundo. Detrás de mí, escuché pasos apresurados. Era Gabriel. «Papá, espera», dijo casi sin aliento. «No puedes irte así. Ya tomé mi decisión, hijo. No es por eso. Es que lo que hizo Ricardo es imperdonable. Pero no quiero que te vayas pensando que todos somos iguales. Yo nunca...» Lo miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los de su madre. A diferencia de Ricardo, Gabriel siempre fue más sensible, más parecido a Consuelo en espíritu. «Lo sé, hijo. Por eso tú sigues en mi testamento. Pero necesito tiempo.
Necesito pensar qué hice mal para que mi propio hijo me viera como un obstáculo que eliminar. Gabriel me abrazó entonces, un abrazo fuerte y sincero, como no me daba desde que era niño. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro. «Te quiero, papá», murmuró con la voz quebrada. «Y yo a ti, mijo». Mientras conducía de regreso a casa, pensaba en todos los sacrificios que hice por mis hijos. Los años trabajando 18 horas diarias, los cumpleaños que me perdí por estar en 2 o 3 chambas, las manos agrietadas por el cloro y los productos de limpieza. Todo para que nunca les faltara nada, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve, pero quizás me equivoqué. Quizás darles todo material sin exigirles nada espiritual fue un error. Quizás debí enseñarles más sobre el valor del trabajo duro, sobre la dignidad, sobre el respeto. O quizás simplemente así es la vida. Criamos hijos para un mundo que no entendemos, y ellos crecen para convertirse en personas que no reconocemos. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue llamar a Fernando. Le pedí que detuviera todo. No presentaríamos cargos contra Ricardo. No lo desalojaría de su casa. No lo eliminaría completamente del testamento. Su traición me dolía como un puñal en el pecho, pero seguía siendo mi hijo, y yo seguía siendo su padre, para bien o para mal. Luego llamé a Lupe. Le conté todo lo sucedido en la cena. Ella lloró conmigo. Maldijo a Ricardo en 3 idiomas diferentes, y finalmente me preguntó: «¿Y ahora qué vas a hacer, Joaquín?». Miré por la ventana hacia la calle tranquila donde he vivido los últimos 30 años. Vi a una joven pareja latina caminando de la mano, probablemente recién llegados, con esa mezcla de esperanza y miedo que yo mismo sentí hace tanto tiempo. «Voy a seguir con el plan de la fundación», respondí. «Voy a ayudar a esos muchachos de Jalisco a tener un futuro mejor. Y luego voy a regresar a México por una temporada. Quiero ver amanecer sobre las montañas de mi pueblo una vez más. Quiero oler la tierra después de la lluvia. Quiero recordar quién soy, antes de que sea demasiado tarde». «¿Y Ricardo?». Suspiré profundamente. La imagen de mi hijo mayor intentando deportarme aún quemaba en mi mente como ácido. El tiempo dirá, Lupe, el tiempo y sus propias acciones. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el porche trasero, mirando las estrellas y pensando en Consuelo. Ella siempre decía que perdonar no es olvidar, sino elegir la paz por encima de la razón. No estaba seguro de poder perdonar a Ricardo, al menos no todavía. Pero sí sabía una cosa. A mis 68 años, había aprendido que el respeto no se exige, se gana, y que a veces las personas que más amamos son las que más pueden herirnos. El teléfono sonó una vez más en la madrugada. Era Ricardo. «Papá», su voz sonaba quebrada, probablemente por el alcohol. «Lo que hice, yo no pensé que...». «Sí pensaste, hijo», lo interrumpí. «Pensaste muy bien lo que hacías, y eso es lo que más me duele. Te puedo explicar, es que las propiedades, nosotros contábamos con esa herencia para no tener que esforzarte como yo lo hice», completé su frase. «Para tener la vida fácil que yo nunca tuve». El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. «Ricardo, siempre serás mi hijo, pero lo que hiciste, eso tomará tiempo, mucho tiempo». «¿Me perdonarás algún día?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta no vino de mi mente, sino de algún lugar más profundo, quizás del mismo sitio donde guardo los recuerdos de mi propia niñez en México, de mi padre trabajando bajo el sol, de mi madre amasando tortillas antes del amanecer. Si demuestras que has cambiado, quizás, pero el respeto tendrás que ganártelo de nuevo. Y no será fácil. Colgué y me quedé mirando el teléfono en mi mano. Tantas vidas, tantas historias, tantos sacrificios contenidos en esta familia disfuncional, tantos sueños cumplidos y tantos otros rotos en el camino. Al final, pensé, eso es lo que significa ser inmigrante. Cruzar fronteras no solo físicas, sino emocionales. Construir puentes entre mundos que a veces parecen irreconciliables y aceptar que a veces lo que dejamos atrás no es solo un país, sino una versión de nosotros mismos que ya no existe, excepto en la memoria. El amanecer me encontró aún despierto,
Con una decisión tomada y una extraña paz en el corazón, vendería todo, crearía la fundación, volvería a México por un tiempo. Y luego, quizás regresaría para intentar reconstruir los puentes rotos con mi familia. O quizás no. El futuro, como las estrellas que ahora se desvanecían en el cielo de Chicago, estaba más allá de mi alcance, pero no más allá de mi esperanza. A fin de cuentas, pensé mientras el primer rayo de sol iluminaba mi rostro cansado, si algo me enseñó ser inmigrante, fue a comenzar de nuevo. Una y otra vez, sin importar la edad, sin importar las cicatrices. Siempre hay un nuevo amanecer esperando, siempre hay un nuevo camino por andar. Y el respeto, como la dignidad, nunca es algo que te regalan, es algo que te ganas paso a paso, día a día, con cada decisión que tomas y cada prueba que enfrentas. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, recé. No a un Dios específico, sino a esa fuerza misteriosa que nos mantiene en pie cuando todo parece derrumbarse. Recé por sabiduría, recé por paz y sobre todo, recé por mi hijo, ese extraño que lleva mi sangre, pero que ya no reconozco como parte de mi alma. El respeto se gana y se pierde, y cuando se pierde, recuperarlo es el trabajo de toda una vida. Pero yo ya había cruzado desiertos antes, ya había reconstruido mi vida desde cero, ya había enfrentado el desprecio y la adversidad. Esta vez no sería diferente. Mi hijo me denunció con inmigración porque creía que era mi punto débil, pero lo que él no sabía es que, después de todo lo que he vivido, ya no tengo puntos débiles, solo cicatrices que me recuerdan lo fuerte que puedo ser. 3 semanas después de aquella cena desastrosa, me encontraba sentado en la oficina de Fernando, mi abogado y amigo de más de 2 décadas. Sobre su escritorio, una carpeta azul contenía todos los documentos para la creación de la Fundación Consuelo Vega de Ramírez. Firmé el último papel con una mezcla de satisfacción y melancolía. «Está hecho, Joaquín», dijo Fernando mientras guardaba los documentos. «En un mes estará operativa. ¿Sigues seguro de querer nombrar a Gabriel como parte del consejo directivo?» Asentí lentamente. Es mi forma de mostrarle que confío en él. Además, necesito a alguien de la familia que continúe esto cuando yo no esté. Fernando me miró por encima de sus lentes. «¿Y Ricardo?» El simple nombre de mi hijo mayor me provocó un dolor físico en el pecho. Ricardo necesita tiempo para reflexionar y yo necesito tiempo para perdonar. Salí de la oficina y caminé unas cuadras hasta un pequeño café mexicano en Pilsen. Necesitaba el sabor de un buen café de olla, algo que me recordara mis raíces. Mientras esperaba mi orden, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Ricardo y un mensaje. «Papá, necesitamos hablar. Es importante». No contesté. Desde aquella noche había mantenido una distancia calculada, no por rencor, sino por necesidad. Algunos vínculos, cuando se rompen, necesitan tiempo para sanar, y algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas con una simple disculpa. El café llegó humeante y aromático. Mientras lo bebía, recordé la primera vez que traje a Consuelo a Estados Unidos. Era 1990, apenas 3 años después de mi llegada. La había dejado en México mientras establecía una base aquí. Cuando por fin pudo visitarme con una visa de turista, la traje a este mismo barrio. «Esto no es México», dijo ella, «pero huele como a casa». Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era Gabriel. «Papá, ¿podemos vernos hoy? Es sobre Ricardo. ¿Qué pasa con él?», pregunté sintiendo una inmediata preocupación. A pesar de todo, el instinto paternal nunca muere. Mejor te lo cuento en persona. ¿El café de siempre a las 5? Ahí estaré. Colgué y me quedé pensativo. ¿Qué habría hecho Ricardo ahora? La última vez que hablé con Gabriel, me contó que Ricardo estaba bebiendo más de lo habitual y que las cosas con Stephanie no iban bien. Terminé mi café y decidí caminar hasta el lago. Necesitaba el aire fresco, la vastedad del agua para poner mis pensamientos en orden. Mientras caminaba por la orilla, observé a las familias disfrutando del día soleado. Padres jóvenes corriendo tras sus hijos, parejas de ancianos caminando de la mano, adolescentes en patinetas. Me senté en una banca y saqué de mi bolsillo una foto vieja y arrugada,
Consuelo, Ricardo y Gabriel en Navidad de 1995. Ricardo tenía 12 años entonces, y su sonrisa iluminaba la habitación. Gabriel, más pequeño y tímido, se aferraba al brazo de su madre, y Consuelo, su belleza tranquila, su mirada llena de esperanza. «Mis tres tesoros», solía decir ella cuando veía esta foto. ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿Cuándo el amor se transformó en ambición y el respeto en resentimiento? Quizás fue gradual, tan lento, que no lo notamos hasta que fue demasiado tarde. Como esas grietas que aparecen en las paredes de las casas viejas, primero casi invisibles, luego imposibles de ignorar. A las 5 en punto entré al café donde había quedado con Gabriel. Él ya estaba allí, con una expresión que me recordó a cuando era niño y venía a confesarme alguna travesura. Me senté frente a él y pedí un café americano. «¿Qué pasa con Ricardo, hijo? Me tienes preocupado». Gabriel suspiró profundamente. «Stephanie lo dejó, papá. Se llevó a los niños a Connecticut con sus padres». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Por qué?» «Dice que no reconoce al hombre con quien se casó, que desde lo que pasó contigo, Ricardo está irreconocible. Bebe demasiado, se ha vuelto agresivo verbalmente. ¿La ha lastimado?», pregunté temiendo la respuesta. «No, físicamente no. Pero le gritó frente a los niños. Le dijo cosas horribles. La culpó por apoyarte a ti en vez de a él». Cerré los ojos un momento. Ricardo siempre tuvo ese temperamento explosivo, esa incapacidad para aceptar sus errores. Era tan parecido a mí en mi juventud que a veces me asustaba. ¿Y ahora? ¿Dónde está él? «Ese es el otro problema», dijo Gabriel, bajando la voz. «Perdió el trabajo. La inmobiliaria lo dejó ir porque llegó borracho a una reunión con clientes importantes». «Dios mío», murmuré. «¿Cuándo pasó todo esto?» «Lo de Stephanie, hace una semana. Lo del trabajo, apenas ayer». Me quedé en silencio, procesando la información. Mi hijo se estaba autodestruyendo, y una parte de mí sentía que era mi culpa, no por haberlo desheredado, sino por no haberle enseñado a enfrentar las consecuencias de sus actos con dignidad. «¿Qué quieres que haga, Gabriel? Ya intenté hablar con él varias veces». «No escucha». Gabriel me miró directo a los ojos. «Viene para acá, papá. Le dije que estarías aquí, necesita tu ayuda, aunque sea demasiado orgulloso para pedirla». Antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió y entró Ricardo. Nunca lo había visto así, desaliñado, con barba de varios días, ojos enrojecidos. Se detuvo un momento al verme, como si dudara, y luego avanzó hacia nuestra mesa. Se sentó sin saludar. Los tres nos quedamos en silencio hasta que la mesera vino a tomar su orden. «Un café negro», dijo con voz ronca, «y un shot de tequila si tienen». «Solo café», corrigió Gabriel. La mesera asintió y se marchó. Miré a mi hijo mayor, este extraño en el que se había convertido. Recordé cuando nació, tan pequeño que cabía en mis dos manos juntas. Cómo prometí protegerlo siempre, darle una vida mejor que la mía. «Ricardo», dije finalmente, «tu hermano me contó lo que está pasando». Él soltó una risa amarga. «¿Qué te contó exactamente? ¿Que mi vida se está desmoronando? ¿Que mi esposa me dejó? ¿Que ya no tengo trabajo? ¿O también te contó que estoy a punto de perder la casa porque no puedo pagar la hipoteca?» «Eso no lo sabía», dijo Gabriel, sorprendido. «Pues sí», continuó Ricardo. «El banco llamó ayer. Tengo 2 meses de retraso. Si no me pongo al día, iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria». Su café llegó. Lo bebió de un trago, como si fuera un shot, sin importarle que estuviera hirviendo. «¿Y qué quieres de mí, Ricardo?», pregunté con calma. «¿Dinero?». Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. «¿Eso crees? ¿Que vengo por tu maldito dinero? ¿Después de todo lo que ha pasado? Entonces, ¿qué, hijo? Porque sinceramente no lo sé». Ricardo se quebró entonces. Vi cómo toda su fachada de dureza se desmoronaba. Empezó a llorar como no lo había visto desde que era niño. Gabriel puso una mano en su hombro, incómodo pero solidario. «Lo arruiné todo, papá», dijo entre sollozos. «Todo. Mi matrimonio, mi carrera, mi relación contigo. Y lo peor es que sé que fue mi culpa, mi maldita ambición, mi estupidez.
Lo observé en silencio. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo como cuando era pequeño y se raspaba las rodillas. Otra parte me recordaba su traición, lo fácil que había sido para él intentar destruir mi vida. ¿Por qué lo hiciste, Ricardo? ¿Por qué me denunciaste a inmigración? Necesito entenderlo. Él se secó las lágrimas con la manga de su camisa arrugada. Porque soy un idiota, papá. Porque cuando dijiste que venderías las propiedades, entré en pánico. Tengo deudas, muchas deudas. Juego, papá. Apuesto en línea. Llevo años ocultándoselo a Stephanie. Pensé que con mi parte de la herencia podría solucionarlo todo. ¿Y por eso intentaste deportarme? Para cobrar tu herencia más rápido. No pensé que llegarían a deportarte realmente, dijo, aunque ambos sabíamos que era mentira. Creí que solo te asustarías y cambiarías de opinión sobre vender las propiedades. Respiré hondo, intentando controlar la mezcla de emociones que sentía. Decepción, tristeza, pero también una extraña compasión. Mi hijo estaba roto, como yo lo estuve tantas veces en mi vida. ¿Qué quieres que haga, Ricardo? Dime exactamente qué esperas de mí en este momento. Él me miró con ojos suplicantes. Quiero otra oportunidad, papá. No te pido dinero, te pido tiempo. Tiempo para demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hijo que mereces. Guardé silencio un momento, pensando. Las decisiones que tomamos en momentos como este definen quiénes somos realmente. Y yo siempre me había definido no por mis éxitos, sino por mi capacidad para perdonar, para tender puentes donde otros construían muros. Voy a regresar a México por un tiempo, dije finalmente. Un mes, quizás 2. La fundación está casi lista y quiero supervisar el inicio de los proyectos allá. Cuando regrese hablaremos. Mientras tanto, puedes quedarte en mi casa. Te dará tiempo para poner orden en tu vida. La sorpresa en su rostro era evidente. No esperaba esto. ¿Lo dices en serio? Sí, pero con condiciones. Buscarás ayuda profesional para tu problema con el juego. Intentarás arreglar las cosas con Stephanie, al menos por tus hijos. Y le pedirás trabajo a tu hermano mientras encuentras algo por tu cuenta. Gabriel asintió, indicando que estaba de acuerdo en contratarlo temporalmente. Ricardo parecía no saber qué decir. Finalmente, extendió su mano hacia mí. Gracias, papá. Te juro que no te defraudaré esta vez. No tomé su mano. En lugar de eso, me levanté y rodeé la mesa para abrazarlo. Porque al final, más allá del respeto perdido y las heridas causadas, seguía siendo mi hijo. Y yo seguía siendo su padre, el hombre que cruzó fronteras y sobrevivió al desierto para darle una vida mejor. Mientras lo abrazaba, sentí que algo se liberaba dentro de mí. No era perdón completo, aún no. Era el inicio de algo nuevo, una oportunidad más. Como las segundas oportunidades que la vida me había dado a mí tantas veces, el respeto, susurré en su oído, tendrás que ganártelo de nuevo, día a día, decisión a decisión. No será fácil, pero es posible. Cuando nos separamos, vi en sus ojos algo que hacía mucho no veía: humildad. Y quizás, solo quizás, el principio de la sabiduría que viene después de caer hasta el fondo. Al salir del café, miré al cielo de Chicago. Las primeras estrellas aparecían en el firmamento. Pensé en Consuelo, en lo que ella habría hecho en mi lugar. O el amor verdadero, solía decir, no es amar a alguien porque es perfecto, sino a pesar de que no lo es. Esa noche, mientras empacaba para mi viaje a México, encontré entre mis cosas una vieja tarjeta que Ricardo me había hecho para el Día del Padre cuando tenía 7 años. En ella, con letra infantil, había escrito: «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú». La guardé en mi billetera, un recordatorio de lo que fuimos y de lo que quizás, con tiempo y voluntad, podríamos volver a ser. El aterrizaje en Guadalajara fue suave como una caricia. Cuando las ruedas del avión tocaron la pista, sentí un hormigueo familiar en el pecho. Estaba en casa. No en la casa que construí en Chicago durante décadas, sino en la verdadera, la que llevaba en la sangre y en los recuerdos. Mi sobrino Héctor me esperaba en el aeropuerto, con ese entusiasmo desmedido que siempre ha tenido. Me abrazó como si quisiera romperme las costillas. «Tío Joaquín, qué gusto verlo. Está más flaco, ¿eh?».
¿Que no le daban de comer allá en el gabacho? Sonreí mientras subíamos las maletas a su pick-up desgastada. Héctor, hijo de mi hermana Rosario, era lo más cercano que tenía a un hijo en México. Creció admirándome, escuchando las historias de mis aventuras al norte, como si fueran leyendas. ¿Y cómo está la familia?, pregunté mientras salíamos del aeropuerto al tráfico caótico de Guadalajara. ¿Los niños, Gloria? Héctor suspiró con esa mezcla de orgullo y cansancio que tienen todos los padres de hijos pequeños. Creciendo como mala hierba, tío. Martín ya va a cumplir 15 y Sofía 13. Gloria sigue trabajando en la escuela. Ahora es subdirectora. El camino desde Guadalajara hasta San Miguel, mi pueblo natal, tomó casi 3 horas. Conforme nos alejábamos de la ciudad, el paisaje se transformaba. Los edificios y el concreto daban paso a campos de agave azul, cerros redondeados por el tiempo y ese cielo imposiblemente amplio que solo existe en la provincia mexicana. Héctor me puso al día sobre todo. Los chismes del pueblo. ¿Quién se había casado? ¿Quién había muerto? ¿Cuánto habían subido los precios desde mi última visita? Yo escuchaba a medias, mi mente dividida entre sus palabras y el paisaje que desfilaba por la ventanilla, cada vez más familiar. ¿Y cómo están sus hijos, tío? Ricardo y Gabriel, ¿verdad? La pregunta me sacó de mi ensoñación. No le había contado a nadie de la familia en México sobre lo sucedido con Ricardo. Están bien, mentí. Gabriel vendrá en unas semanas con su esposa e hijos. Quiere conocer el pueblo, ver dónde estará la fundación. ¿Y el mayor, Ricardo? Fingí mirar algo interesante por la ventana. Tiene mucho trabajo, quizás venga después. Héctor asintió sin insistir. En México entendemos el silencio como respuesta. San Miguel apareció finalmente ante nosotros, un conjunto de casas bajas y coloridas alrededor de una plaza central con su iglesia de cantera rosa. Mi corazón dio un vuelco al ver el campanario, el mismo que miraba cada mañana desde la ventana de mi cuarto cuando era niño. Héctor me llevó a la vieja casa familiar, ahora renovada gracias al dinero que envié durante años. Rosario, mi hermana mayor, esperaba en la puerta. A sus 74 años, seguía firme como un roble, aunque el cabello completamente blanco y las arrugas profundas contaban la historia de una vida no siempre fácil. «Hasta que te dignas a visitar, ingrato», dijo con fingido reproche mientras me abrazaba. «Ya pensaba que te habías vuelto gringo de verdad». Esa noche, sentados en el patio trasero bajo un cielo estrellado, Rosario sirvió tequila en pequeños caballitos de cristal. Brindamos por el reencuentro, por los que ya no estaban, por la fundación que estaba a punto de iniciar. «Same, cuéntame la verdad», dijo ella después del tercer tequila. «¿Qué pasó con Ricardo? Te conozco, Joaquín, algo anda mal». Así era Rosario, directa, sin rodeos, igual que nuestra madre. Le conté todo, la denuncia a inmigración, la traición, las consecuencias. Mientras hablaba, sentí que liberaba un peso que había llevado conmigo a través del océano. Rosario escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos brillantes a la luz de la luna. «Los hijos», dijo cuando terminé, «a veces son un espejo que no queremos mirar. Nos muestran partes de nosotros mismos que preferimos olvidar». «¿Qué quieres decir?». Rosario rellenó nuestros caballitos. «¿Ya no te acuerdas cómo eras tú a su edad? Ambicioso, testarudo, capaz de cualquier cosa por salir adelante». «Yo nunca habría traicionado a papá», protesté. «No, pero te fuiste cuando más te necesitábamos, cuando mamá enfermó». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era cierto. Me había ido a Estados Unidos 2 meses antes de que a mamá le diagnosticaran cáncer. Y aunque envié dinero para sus tratamientos, no regresé hasta su funeral 5 años después. «Era diferente», murmuré. «Siempre es diferente cuando se trata de nosotros mismos», respondió ella con una sonrisa triste. «Mira, Joaquín, no estoy diciendo que lo que hizo Ricardo esté bien. Fue una traición horrible, pero quizás, solo quizás, hay algo de ti en él. Esa determinación que cruza líneas cuando es necesario». Me quedé pensativo. ¿Era posible que Ricardo hubiera heredado no solo mis rasgos físicos, sino también mis defectos más profundos? Esa capacidad para justificar acciones cuestionables en nombre del progreso, del futuro,
de la familia. ¿Qué debo hacer, Rosario?, pregunté, sintiéndome de pronto como cuando éramos niños y ella, 4 años mayor, tenía todas las respuestas. Lo que ya estás haciendo, darle una oportunidad, pero no por él, sino por ti. El rencor es un veneno que solo mata a quien lo bebe. Esa noche dormí en mi antiguo cuarto, bajo el mismo techo que me vio crecer. Por la ventana abierta entraba el aroma de los jazmines que mamá plantó hace 50 años y que, milagrosamente, seguían vivos. Antes de dormir, revisé mi teléfono. Había un mensaje de Ricardo. Papá, inicié terapia hoy. Es difícil hablar de estos temas, pero sé que es necesario. La casa está bien, no te preocupes. Te extrañamos. Cuídate. Era un pequeño paso, pero un paso al fin. Los días siguientes los dediqué a recorrer el pueblo, reconectar con viejos amigos y visitar los terrenos donde se construiría la escuela técnica, que sería el primer proyecto de la fundación. El arquitecto, un joven talentoso de Guadalajara, me mostró los planos finales. Tendrá capacidad para 200 estudiantes, explicó entusiasmado. Laboratorios de computación, talleres de mecánica, espacios para enseñar oficios tradicionales. Será un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Como debe ser, asentí, pensando en mi propia vida, dividida siempre entre 2 mundos, 2 culturas, 2 formas de entender la realidad. Una semana después de mi llegada, mientras desayunaba con Rosario, recibí una llamada de Gabriel. «Papá, tengo noticias». Su voz sonaba tensa. Ricardo tuvo un accidente. El aire se congeló en mis pulmones. «¿Qué clase de accidente? ¿Está bien?» «Sí, está fuera de peligro. Fue anoche. Había bebido, aunque me juró que solo fueron 2 cervezas. Perdió el control del auto en la autopista y se salió de la carretera. ¿Está en el hospital? Sí, pero lo darán de alta hoy. Tiene algunos cortes, un hombro dislocado y una costilla fracturada. El auto quedó destrozado». «¿Manejaba tu auto?», pregunté, sabiendo que Ricardo ya no tenía vehículo propio. «No, manejaba el tuyo». «Lo siento, papá. Yo le di las llaves porque necesitaba ir a una entrevista de trabajo. No pensé que...». «No importa el auto», lo interrumpí. «¿Está realmente bien? ¿Los médicos están seguros?» «Sí, físicamente estará bien en unas semanas. Mentalmente, eso es otra historia». Después de colgar, me quedé mirando mi café ahora frío. Rosario, que había escuchado la conversación, puso su mano arrugada sobre la mía. «Deberías volver», dijo simplemente. «Acabo de llegar. Tu hijo te necesita. Ya es un hombre adulto, Rosario. Tiene que hacerse responsable de sus actos». Mi hermana me miró con esos ojos que parecían ver a través de todas mis defensas. «¿Y si no puede solo? ¿Y si está tan perdido que necesita tu mano para encontrar el camino de regreso? ¿Como yo necesité a papá cuando me fui?» Ella sonrió tristemente. «Papá no pudo seguirte porque tenía 7 bocas más que alimentar. Pero tú puedes ir por tu hijo. Tienes esa libertad que papá nunca tuvo». Esa tarde, sentado en la plaza del pueblo bajo la sombra de un viejo laurel, llamé a Ricardo. Su voz sonaba débil, avergonzada. «Lo siento mucho, papá. El auto, te lo pagaré, te lo juro». «Al carajo el auto, Ricardo. ¿Cómo estás tú?». Hubo un largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz estaba quebrada. «No lo sé, papá. Estoy asustado. Creo que toqué fondo. En el hospital me hicieron pruebas y mi hígado no está bien. El doctor dice que si sigo así...». No terminó la frase. No era necesario. «¿Dónde estás ahora?». «En tu casa. Gabriel me trajo del hospital». Tomé una decisión en ese instante, tan clara como el cielo azul sobre mi cabeza. «Escúchame bien, Ricardo. Voy a volver. Llegaré pasado mañana. Pero quiero que entiendas algo. Esta es tu última oportunidad. No habrá más». «Lo sé, papá», respondió con una humildad que nunca antes había escuchado en su voz. «Lo sé». Esa noche, mientras empacaba para regresar a Chicago antes de lo planeado, Rosario entró a mi habitación con una caja pequeña de madera tallada. «Esto era de papá», dijo, entregándomela. «Lo guardé para ti todos estos años». Abrí la caja con cuidado. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, de bronce, con una cadena gastada por el uso.
Había sido de mi abuelo y antes de mi bisabuelo. Papá siempre dijo que debía ser tuyo, continuó Rosario. Porque fuiste tú quien tuvo el valor de cruzar fronteras, de buscar algo mejor para todos nosotros. Sostuve el reloj en mi mano, sintiendo su peso, su historia, la conexión con generaciones que vivieron y murieron en esta tierra. Dáselo a Ricardo, dijo Rosario, no porque lo merezca ahora, sino para recordarle de dónde viene, quién es su sangre. ¿Qué significa realmente ser un Ramírez? En el vuelo de regreso a Chicago, mientras miraba las nubes desde la ventanilla del avión, pensé en todas las veces que había cruzado esta frontera. La primera vez, escondido en la cajuela de un auto, muerto de miedo. Después, en autobuses interminables desde Tijuana. Más tarde, con mi visa de trabajo. Sí, finalmente, con mi green card, como un hombre libre, fronteras. Toda mi vida había consistido en cruzarlas, en superarlas, en romperlas cuando era necesario. Fronteras físicas, fronteras legales, fronteras culturales. Y ahora enfrentaba la más difícil de todas, la frontera invisible pero poderosa que separaba a un padre y un hijo que habían perdido la capacidad de respetarse, de entenderse, de verse realmente el uno al otro. El avión comenzó su descenso hacia Chicago. Sentí en mi bolsillo el peso del viejo reloj familiar. Mi padre nunca pudo cruzar la frontera para venir a verme, para conocer a sus nietos, para entender la vida que construí lejos de él. Murió en San Miguel, en la misma casa donde nació, sin haber salido nunca de Jalisco. Yo tuve más suerte, o quizás simplemente más determinación. Crucé todas las fronteras que la vida puso en mi camino. Y ahora me tocaba cruzar una más, la del orgullo herido, la de la confianza traicionada. Por mi hijo, por Ricardo, por ese niño que una vez sostuvo mi mano mientras le enseñaba a pescar y que ahora, convertido en un hombre roto, necesitaba esa mano más que nunca. El avión tocó tierra en Chicago. Estaba listo para el reencuentro, para el perdón, para el difícil camino que teníamos por delante. Porque si algo había aprendido en mis 68 años, era que las segundas oportunidades no se otorgan, se ganan, y que el respeto, como los puentes, debe construirse desde ambos lados. Mi hijo me denunció a inmigración sin saber que yo tenía una green card, y entonces yo decidí ser el padre que él necesitaba, no el que merecía. Porque a veces el amor verdadero consiste precisamente en eso, en dar lo que el otro necesita, incluso cuando no lo merece. Especialmente cuando no lo merece. Gabriel me esperaba en el aeropuerto. Al verlo entre la multitud, con su camisa bien planchada y ese aire responsable que siempre lo caracterizó, sentí un nudo en la garganta. Siempre fue el sensato, el pacificador, el que cargaba con las consecuencias de los actos impulsivos de Ricardo y los míos propios. ¿Cómo está? Fue lo primero que pregunté mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Físicamente, mejor. El hombro le duele, pero los cortes ya están sanando. Gabriel hizo una pausa. Mentalmente, está diferente, papá. Nunca lo había visto así. Diferente como humilde, callado, como si por fin entendiera el daño que ha causado. En el auto, Gabriel me contó más detalles sobre el accidente. Ricardo había ido a una entrevista de trabajo en una inmobiliaria pequeña. Le fue bien, pero en lugar de volver a casa, fue a un bar a celebrar. Bebió más de lo que admitió. En la autopista, un camión cambió de carril sin señalizar y Ricardo, con reflejos disminuidos, giró bruscamente, perdió el control y se salió hacia la cuneta. El policía que llegó primero dijo que tuvo suerte, continuó Gabriel. Si hubiera girado hacia el otro lado, habría chocado de frente con un camión cisterna. La muerte, esa vieja conocida que me había rondado tantas veces en el desierto, en las fábricas peligrosas donde trabajé, en las calles difíciles donde viví, había pasado rozando a mi hijo. ¿Ha hablado con Stephanie?, pregunté. Sí, ella vino al hospital cuando se enteró. Trajo a los niños. Fue intenso. Ricardo lloró cuando los vio. Eso sí me sorprendió. Ricardo siempre fue como yo, orgulloso, incapaz de mostrar vulnerabilidad, especialmente ante sus hijos. ¿Y ella? ¿Qué dijo? Gabriel suspiró. Que está preocupada por él.
que los niños lo extrañan, pero también dejó claro que no volverá hasta que él demuestre un cambio real. No solo promesas, sino acciones. Es justa, asentí. Como tú, dijo Gabriel con una pequeña sonrisa. A veces olvido cuánto te pareces a Stephanie en ese sentido. Los dos ven a través de las palabras bonitas de Ricardo. Cuando llegamos a mi casa, sentí una extraña aprensión, como si fuera a entrar a un lugar desconocido, aunque había vivido allí por décadas. Ricardo estaba en la cocina, intentando preparar algo con una sola mano, el otro brazo en cabestrillo. «Déjame ayudarte», dije desde la puerta. Se volvió, sobresaltado. Su rostro mostraba los efectos del accidente, un corte ya casi cerrado en la mejilla, un moretón amarillento cerca del ojo izquierdo. Pero lo que más me impactó fue su expresión. La arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por algo que no supe identificar inmediatamente. «Papá», dijo simplemente, «no te esperaba tan pronto. Tu hermano me contó lo del accidente». Ricardo bajó la mirada. «Lo siento. Tu auto. Ya hablamos de eso. El auto no importa». Me acerqué a la estufa. «¿Qué estás cocinando?» «Quería preparar algo para cuando llegaras. Como hacía mamá cuando volvías tarde del trabajo». La mención de Consuelo me tomó por sorpresa. Hacía años que Ricardo no hablaba de ella, como si quisiera borrar todo lo que no encajaba con su imagen de ejecutivo exitoso. «Huevos rancheros», observé, mirando los ingredientes. «A su especialidad. Eran tus favoritos». Nos quedamos en silencio un momento, la incomodidad flotando entre nosotros como niebla. Finalmente, Gabriel rompió la tensión. «Los dejo para que hablen. Elena me espera con los niños. Papá, llámame si necesitas algo». Cuando Gabriel se fue, Ricardo y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, 2 tazas de café humeante entre nosotros. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un tic-tac que parecía extraordinariamente fuerte en el silencio. «Ricardo», comencé, «necesitamos hablar de lo que va a pasar ahora». Él asintió, sin levantar la mirada de su taza. «Lo sé». Saqué de mi bolsillo el reloj de mi padre y lo puse sobre la mesa. Ricardo lo miró con curiosidad. «Era de tu abuelo», expliqué. «Hay de su padre antes que él. Lo ha guardado mi hermana Rosario todos estos años». Ricardo tomó el reloj con cuidado, examinándolo como si fuera un objeto extraterrestre. «Nunca conocí al abuelo», murmuró. «Murió sin conocerte a ti también, sin conocer a ninguno de sus nietos». Hice una pausa. «Ese ha sido uno de mis mayores pesares, que mi padre muriera sin ver todo lo que construí, sin conocer a la familia por la que me separé de él». Ricardo abrió el reloj. La maquinaria, sorprendentemente, aún funcionaba. El tiempo seguía corriendo, implacable, dentro de ese pequeño círculo de metal. «Quiero que lo tengas tú», dije. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez, llenos de sorpresa. «¿Por qué?» «Después de todo lo que he hecho». «Precisamente por eso, para que te recuerde de dónde vienes, qué sangre corre por tus venas. Los Ramírez hemos sido muchas cosas a lo largo de generaciones, campesinos, comerciantes, inmigrantes, pero nunca hemos sido cobardes. Siempre hemos enfrentado nuestros errores y pagado nuestras deudas». Ricardo cerró el reloj y lo apretó en su mano. Vi cómo luchaba por contener las emociones. «No lo merezco, papá». «No, no lo mereces. Todavía no, pero algún día, si trabajas duro para cambiar, para reconstruir lo que has destruido, quizás entonces lo merezcas». Nos quedamos en silencio nuevamente. Esta vez era un silencio diferente, más ligero, como si algo pesado se hubiera disuelto entre nosotros. «He estado pensando mucho», dijo finalmente. «En el hospital, cuando me hicieron los análisis y me dijeron lo de mi hígado, me di cuenta de que estoy siguiendo el mismo camino que el tío Roberto. Roberto, mi hermano menor, había muerto de cirrosis a los 52 años. Una muerte lenta, dolorosa, que marcó a toda la familia. Y luego», continuó Ricardo, «cuando Stephanie trajo a los niños y vi cómo me miraba Miguel, con esa mezcla de miedo y preocupación, su voz se quebró. Me vi a mí mismo, papá. Vi el hombre en el que me he convertido. Y no me gustó lo que vi. Extendí mi mano sobre la mesa y por primera vez en años, mi hijo mayor la tomó,
como cuando era niño y cruzábamos juntos las calles de Chicago. El primer paso es el más difícil, dije. Reconocer que estás en el camino equivocado. El segundo paso es cambiar de dirección. ¿Y cuál es el tercer paso?, preguntó con un asomo de la curiosidad que tenía cuando pequeño. Caminar, un día tras otro, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Los días siguientes establecimos una rutina. Ricardo se quedaba en mi casa mientras se recuperaba físicamente. Yo supervisaba desde aquí los avances de la fundación en México, con videollamadas diarias con el arquitecto y los administradores. Por las tardes, Ricardo iba a sus sesiones de terapia y a sus reuniones de Alcohólicos Anónimos. A veces hablábamos durante horas, recordando el pasado, desenterrando viejos dolores, malentendidos, expectativas no cumplidas. Otras veces simplemente veíamos televisión en silencio, cómodos en la presencia del otro. Stephanie llamaba todos los días para que Ricardo hablara con los niños. Al principio las conversaciones eran breves, incómodas. Con el tiempo se volvieron más naturales, más cálidas. Un mes después del accidente, ella accedió a traer a los niños a cenar a mi casa. Fue la primera vez que vi a Ricardo verdaderamente nervioso, como un adolescente antes de su primera cita. Cocinamos juntos esa noche. Hicimos los huevos rancheros de Consuelo, siguiendo su receta al pie de la letra. Cuando sonó el timbre, Ricardo se quedó paralizado en la cocina. «No puedo, papá», murmuró. «¿Y si los niños ya no me quieren? ¿Y si Stephanie ve que no he cambiado lo suficiente?» Puse mis manos en sus hombros, sintiendo lo frágil que se había vuelto, lo vulnerable. «Mírame, Ricardo. Eres un Ramírez. Hemos sobrevivido a peores cosas que esta. Ve y abre la puerta a tu familia». Esa cena fue el comienzo de la reconciliación. No fue perfecta ni fácil. Hubo silencios incómodos, miradas cautelosas, pero también risas, especialmente de los niños, que parecían aliviados de ver a su padre sobrio, presente, esforzándose por ser mejor. Mientras los observaba interactuar, pensé en todas las veces que yo mismo había estado ausente cuando mis hijos eran pequeños, trabajando turnos dobles, buscando oportunidades, construyendo un futuro que, sin darme cuenta, me estaba alejando de su presente. 2 meses después del accidente, Ricardo encontró trabajo en la inmobiliaria que lo había entrevistado antes. Un puesto menor al que tenía anteriormente, con menos responsabilidades y menor salario, pero un comienzo. Stephanie accedió a intentar una terapia de pareja. No volvió a casa de inmediato, pero dejaba que los niños pasaran fines de semana con Ricardo en mi casa. Una tarde, mientras arreglábamos el jardín trasero, Ricardo me preguntó algo que claramente llevaba tiempo queriendo preguntar. «Papá, ¿por qué nunca nos contaste de tu green card? ¿Por qué lo mantuviste en secreto todos estos años?» Me senté en el viejo banco de madera, secándome el sudor de la frente. Era una buena pregunta. Supongo que por la misma razón que guardé tantos secretos en mi vida. Miedo. Cuando vives décadas sintiendo que no perteneces, que en cualquier momento pueden echarte, desarrollas hábitos difíciles de romper. Guardar información se vuelve un reflejo, una forma de protección. Ricardo se sentó a mi lado, pensativo. ¿Sabes qué es lo irónico? Que si me hubieras contado sobre la Green Card, nada de esto habría pasado. No habría intentado denunciarte. Y tú no habrías tocado fondo, respondí. No habrías tenido que enfrentar tus demonios. No estarías aquí ahora reconstruyendo tu vida. Él reflexionó sobre mis palabras. Entonces, en cierto modo, mi traición y tu secreto nos trajeron hasta aquí, a este momento. Miré a mi alrededor. El jardín que había cultivado durante años, los árboles que planté cuando compré la casa, los rosales que Consuelo amaba y que seguían floreciendo cada primavera como si ella aún estuviera aquí para cuidarlos. La vida tiene formas extrañas de llevarnos donde necesitamos estar, hijo. A veces los caminos más dolorosos son los más necesarios. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era Stephanie. Después de hablar unos minutos, colgó con una expresión que no supe interpretar. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió, una pequeña sonrisa formándose en su rostro. Stephanie dice que podemos intentarlo de nuevo. Quiere que vuelva a casa el próximo mes,
si sigo manteniéndome sobrio y en terapia. Sentí una mezcla de alegría y, sorprendentemente, un toque de melancolía. Mi hijo volvería con su familia, donde pertenecía, y yo volvería a estar solo en esta casa llena de recuerdos. Como si leyera mis pensamientos, Ricardo añadió: «Pero le dije que primero tengo que hablar contigo. Quiero que vengas con nosotros, papá. Al menos por un tiempo. La casa tiene un anexo que podemos acondicionar para ti. Los niños te adoran, y yo todavía tengo mucho que aprender de ti». Me quedé sin palabras. Después de todo lo sucedido, después de la traición, las lágrimas, el dolor y la lenta, difícil reconciliación, mi hijo me estaba ofreciendo un lugar en su hogar reconstruido. «Piénsalo», dijo, volviendo a sus tareas en el jardín. «No tienes que decidir ahora». Esa noche, mientras Ricardo dormía, saqué las viejas cartas que había guardado durante décadas. Cartas de consuelo cuando estábamos separados. Cartas de mis padres, escritas por el puño de mi hermana Rosario, ya que ellos nunca aprendieron a escribir. Cartas de amigos que quedaron atrás, de sueños que se cumplieron y otros que se perdieron en el camino. Entre ellas encontré una que mi padre me envió poco antes de morir. En su español sencillo, escrito por Rosario pero claramente dictado por él, decía: «Hijo, nunca entendí por qué te fuiste tan lejos, pero ahora, viendo todo lo que has construido, todo lo que has logrado, comprendo que tenías que seguir tu propio camino. El respeto se gana con acciones, no con palabras, y tú te has ganado el mío». Las lágrimas nublaron mi vista. Nunca supe que mi padre se sentía así. Nunca imaginé que, a pesar de la distancia, a pesar de mis largas ausencias, él había llegado a respetar mis decisiones, mi camino. Pensé en Ricardo, en su largo y difícil viaje de regreso desde el abismo que él mismo cavó, en cómo día a día, acción tras acción, estaba reconstruyendo lo que había destruido, ganándose nuevamente el respeto de su familia, de sí mismo, y sí, también el mío. Y pensé en mí mismo, en el largo camino desde San Miguel hasta Chicago, en todas las fronteras que había cruzado, no solo geográficas, sino emocionales, en cómo, a mis 68 años, seguía aprendiendo, seguía creciendo, seguía encontrando nuevas formas de amar y perdonar. Mi hijo me denunció a inmigración sin saber que yo tenía una green card. Y entonces yo aprendí que las segundas oportunidades son un regalo que nos damos a nosotros mismos tanto como a los demás. Que el respeto, una vez perdido, puede recuperarse con esfuerzo, honestidad y tiempo. Y que a veces, el camino más largo y difícil es exactamente el que necesitamos recorrer para llegar a casa. A la mañana siguiente, cuando Ricardo se levantó para ir a su terapia, encontró sobre la mesa de la cocina una nota escrita con mi letra irregular. La respuesta es sí. Iremos juntos a tu casa, con tu familia. Es hora de que todos volvamos a casa. Junto a la nota estaba el viejo reloj de mi padre. Dentro, una fotografía que no había visto antes, mi padre y yo, cuando yo tenía 5 años, sentados en el porche de nuestra casa en San Miguel. Él mirándome con orgullo, yo sonriendo a la cámara sin dientes de leche. Rosario debió ponerla allí antes de dármelo. Un recordatorio silencioso de que, al final, somos lo que aprendemos, lo que enseñamos y lo que perdonamos. Un círculo perfecto, como el tiempo en ese viejo reloj que sigue avanzando, sin prisa pero sin pausa, a través de generaciones.